Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes y por supuesto, como siempre, desearles muchos, pero muchos éxitos para la presente semana. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas, sus objetivos, todos sus planes puedan cumplirse. Esta mañana, desde luego, se tiene ya por acordado iniciar el año escolar dentro del sector público, para lo cual se espera un acto ceremonial de apertura esta mañana por parte de las autoridades. Y queremos desde luego en este espacio de la primera parte de nuestro programa hacer un análisis pertinente sobre los alcances que puede tener el arranque del año escolar, precisamente en medio de esta nueva ola de casos de COVID que tenemos y especialmente de la versión Omicron. Por un lado, y por otro lado también hacer un análisis pertinente sobre las peticiones que han hecho algunos sectores, especialmente públicos, en pedir retrasar o adelantar, sería en este caso, sería a retrasar, perdón, ese sería el término, la inauguración o el inicio del año escolar, precisamente para evitar que esta situación siga de alguna manera golpeando lo que sería especialmente a las familias y especialmente a los niños. Eso por un lado. También hay otro elemento importante en la discusión relacionada con el tema del método o el sistema de tratamiento en línea que se les está dando a todo el proceso de enseñanza, y eso de alguna manera ha traído consigo las reacciones de algunos especialistas y especialmente de algunos maestros de decir que los niños, especialmente los de primaria y secundaria, no están aprendiendo nada. Es decir, no hay desde luego un método que cualifique verdaderamente que se está generando un buen aprendizaje. Hay padres de familia que han expresado, que han solicitado incluso en sus propias escuelas que los niños repitan porque el año no han aprendido nada. Esos son los elementos que hay que tratar esta mañana con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un saludo fraterno para todo el Magisterio Nacional y especialmente a nuestra organización Andes 21 de junio. Están pendientes de este programa los compañeros, un saludo especial, y para todos los padres y madres de familia y estudiantado también un saludo especial, esperando pues cómo vamos a iniciar este año escolar. Ok, saludo cordialmente también a Javier Hernández, presidente del Colegio de Privados de nuestro país. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre, Javier. Gracias, Ernesto, un saludo especial a nuestra comunidad educativa privada. Por supuesto, buenos días, Israel, y un saludo especial también a nuestra comunidad educativa salvadoreña. Bueno, sí, en efecto, también quiero darle la más cordial bienvenida a una persona especialista en el tratamiento de los estados emotivos, manejo de estrés, entre otros aspectos importantes, el doctor Wilfredo Martínez, experto en manejo de estrés. Gracias por acompañarnos esta mañana y con quien vamos a tratar precisamente un tema relacionado con el efecto per se que tiene todo este factor de ambiente, de pandemia y sobre todo también de estrés que puede ocasionar en los maestros y en los niños. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Martínez. Muchas gracias, buenos días para ti, para toda tu audiencia, por supuesto para todos los que componen tu panel. Un saludo para todos. Bien, muchísimas gracias. Antes de poder iniciar con el programa, quisiera también, como miembro de la familia del Grupo Megavisión y todo el personal que también trabaja con este servidor, sumarme a la solidaridad precisamente con Juanjo y Pablo, nuestros compañeros del programa Exit. Este fin de semana conocimos el fallecimiento de doña Mirna Lisset Erazo de González, madre de nuestros amigos y compañeros Juanjo González y Pablo González. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos precisamente al sentimiento de dolor de su apreciable familia y especialmente de nuestros dos grandes amigos, a quien en particular les tengo un alto aprecio, sobre todo por ese compañerismo que demuestran junto con todos los que pertenecemos a esta familia y sobre todo también por el crecimiento a lo largo de sus años
de juventud, que este servidor pues ha tenido a bien conocerlo. Así es que vaya para Juanjo y para Pablo un abrazo desde este lugar, desde este servidor, y pues ahora su querida madre pues está ya gozando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vaya para ellos nuestras condolencias. Bueno, este día se tiene previsto el inicio del año escolar. Ustedes como sector gremial de maestros han solicitado 15 días, creo que fue 15 días para mientras pasaba este problema de casos que hemos tenido pico de la pandemia COVID-19 y la versión Omicron. ¿Cierto, Israel? Claro. Mira, como antes 21 de junio hemos hecho un sondeo a nivel nacional y nos hemos dado a la tarea pues de investigar con todos los compañeros en los 14 departamentos y hemos visto que ha habido un incremento de contagio de COVID. Eso es real, las mismas autoridades del Ministerio de Salud lo han establecido, lo han dicho públicamente. En ese sentido, nuestra gremial ha solicitado y seguimos solicitando a las autoridades del Ministerio de Educación que sean sensatos con el inicio semipresencial del año escolar. Los niños por lo general son portadores del virus y ellos son menos vulnerables que los adultos. Nosotros tenemos una población magisterial prácticamente envejecida, que por el tema de las pensiones de hambre nadie se retira y hay maestros que tienen 40 años de servicio, 35 años de servicio, quienes podrían ser víctimas, tal como en este momento suele ocurrir, que tenemos en nuestras estadísticas más de 300 profesores fallecidos. Además de ello, ¿verdad? Hay profesores y hay padres de familia que también han fallecido de COVID, pero que no están registrados en las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud. En ese contexto, pues, obviamente nosotros hacemos el llamado a la ministra de Educación que la inauguración del año escolar este día, ¿verdad?, no debió haberse hecho, ¿verdad? Si no, todavía lo puede ella decidir inaugurar el año escolar, porque nosotros no hemos dicho que no se inaugure, que presencialmente no se haga o que no se inaugure el año, sino que hemos dicho que se retrase 15 días, que es como el periodo de incubación de la cepa que se ha prolongado. De la tendencia que tenemos de casos elevados. Correcto. Exacto. Entonces eso nos permitiría a nosotros prácticamente a esperar 15 días, ¿verdad?, iniciar el año virtualmente, aunque hay desventajas, como tú lo dijiste al inicio, de que los niños de primer ciclo de educación básica y los niños de inicial y de parvularia es muy difícil para la educación virtual, ¿verdad? Eso es necesario aclararlo, que ya con el resto de niños del segundo ciclo, el tercer ciclo de educación media en adelante, es más factible la educación. Tienen más control y tienen más concentración sobre eso, secundaria y tercer ciclo es así es, ¿verdad? Pero el resto no, y esto porque lo han expresado. Bueno, de hecho, alguien acá hace unos minutos, y fueron testigos, vino que, mire, el caso de mi hijo no lo es. Vea, tuve que pedir un retraso de año, precisamente por eso, porque los niños, y en efecto, yo puedo decir también, yo tengo un niño de 8 años, igual. Diferente es mi otro hijo, ¿verdad?, que tiene 13 años, ¿verdad? Él sí ya está muy bien controlando toda esta situación. Pero bueno, a ver, vamos a ver la opinión que tienen los colegios privados también en el contexto de la pandemia, cómo está, viéndose desde la perspectiva privada. Javier. Bueno, nosotros empezamos clases el 17 de enero. Porque tienen otro método. Sí, en un porcentaje interesante de colegios privados. De hecho, un 10% de colegios privados no es que empezó clases, sino que le dio continuidad al año escolar del 2021, que son calendario internacional estos colegios. La realidad que estamos palpando pues es exactamente como el profesor Montano lo está expresando, y apoyamos esa noción de ANDES, de bases magisteriales, de Semieduco. Por supuesto que es comprensible la situación que se vive en la escuela pública salvadoreña, pero en colegios privados pues nosotros la posición que hemos expresado es, en primer lugar, de obediencia al sistema en el que nos están pues ya normando. Existe ya una normativa para cómo empezar las clases en este año 2022 y nos están diciendo pues que es un sistema semipresencial,
tal como terminamos el año 2021 y como lo habíamos previsto los colegios privados, pues así hemos empezado. Para este día pensamos, Ernesto, que vamos a tener, si no es que el 95, va a ser el 99% de colegios privados ya incorporados en clases semipresenciales como se ha indicado de parte del sistema. Hemos visto también pues, que en nuestros colegios estamos aplicando un sistema de bioseguridad ampliado que nos está permitiendo, prever lo más que se puede el contagio de COVID-19. Reconocemos la realidad de contagios que existe, pero tampoco pensamos en que esto va a desaparecer por suspender las clases presenciales. Esto va a desaparecer porque la conducta de los salvadoreños tiene que ser otra. Hoy que hemos venido... Y porque la parte evolutiva también del virus así es, va a ir de alguna manera, como dicen los especialistas, no lo digo yo, sí. va a ir bajo el curso de crearse esto más entonces nosotros algo endémico. Exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es una focalización del sistema, en tanto que se le dé libertad al director del centro educativo, que es la máxima autoridad por ley, de poder pensar en qué hacer cuando se desploma el contagio en la institución educativa. Entonces, y que se le dé esa autoridad, que es la que no tienen ahorita los directores de los centros educativos públicos, distinto de los centros educativos privados donde el director toma las decisiones. Ahora, esto tiene que ver también con que hay que reconocer que el daño que se ha hecho a la no presencialidad en el año 2020 y 2021 ha sido catastrófico para el sistema. Okay. Y ¿Sí eso, es coincidente entonces tú con esa... Por supuesto. Digamos, con esa versión de análisis y estudio que han hecho de que no se cumple el estándar de calidad que debe de tener un modelo educativo, y eso es lógico, ¿no? Y especialmente en ese sector vulnerable de niños. Digamos que son 2 años de escolaridad que no se pueden declarar años perdidos, pero se acerca a eso. Es correcto. Nosotros hemos percibido que la educación virtual tiene grandes desventajas porque hay una gran diferencia de situación social de nuestra población estudiantil. Por ejemplo, en las zonas rurales los niños no tienen a veces la misma conectividad que en la ciudad, ¿verdad? Y solo eso es un estrés de estar queriéndose conectar. Primero. Segundo, es una situación económica. Hay comunidades educativas donde los niños no tienen teléfonos inteligentes, no tienen computadoras, y eso es grave, porque el proceso de entrega de computadoras del Ministerio de Educación es mentira que esté el 100% con todo el estudiantado, ni con todos los profesores. Hay profesores que no tienen, ¿verdad?, su herramienta tecnológica, que es la computadora. Entonces, esas son como algunas de las deficiencias que nosotros hemos visto, y por eso hemos solicitado desde que inició la pandemia que haya conectividad gratis para todo el estudiantado, que el Estado haga convenios con las telefónicas para que pueda, después de que se privatizó este rubro, han tenido ganancias exorbitantes. Hoy es el momento en que deben de darle a la sociedad salvadoreña, a través de convenios con el Estado, crear programas de capacitación para maestros que no se han podido capacitar todavía, ¿verdad? Y también para los padres de familia, porque la educación virtual tiene una virtud de que el padre de familia es el tutor en la casa, ¿verdad? Es el que controla, pero cuando la mayoría, sí. Cuando se va al trabajo, sí, el niño queda solo. Por supuesto. Y aunque tenga las herramientas, entonces no conecta prácticamente allí el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Sí. Eso es lo que nosotros hemos comprobado. En esa línea de acción entre conectarse y ver el resultado, hay mucha tela que cortar, como decimos. Nosotros hemos capacitado más de 20,000 maestros, ¿sí?, con un Tigo, y Maestros Conectados se llama el proyecto, virtualmente, y hemos tenido mucho éxito y un agradecimiento a esta empresa con responsabilidad social que ha aportado esa ayuda para los maestros de colegios privados. Ok, vamos a ver, ¿qué dice don Wilfredo? Cuéntenos un poco cómo ve desde esa perspectiva del análisis emocional y de impacto que puede tener digamos, la esfera en la que se mueve actualmente el modelo educativo del país. Sí, en realidad es estresante para todos los entes involucrados en lo que tiene que ver con la parte educativa, Ernesto. Y en realidad se está sometiendo involuntariamente, forzosamente a estrés a la mayoría de la gente involucrada en todo esto. Y sin duda, en algún momento de la vida esto también va a tener sus costos, porque estamos hablando, bueno, ya tocaron ellos un aspecto que para mí fue
sumamente interesante y es la calidad de la educación. Aquí hay un sacrificio muy fuerte en esa parte. Imagínate, Ernesto, una madre de familia quizás con un nivel de preparación académica muy por debajo del promedio, tener que estar ayudando a sus hijos a ver de qué forma contribuyen con el maestro en esta parte, porque jamás será igual estar uno frente al maestro, estar escuchando, estar preguntando. Eres un experto. Ya escuché allí decir que hay algunos que son gente de 40 años trabajando todavía allí y que por razones económicas pues obviamente no se retiran, pero ahora nos vamos a la parte de la familia en donde la mamá o el papá con niveles bajos de educación, como ya lo dije, ¿cómo van a poder hacerle frente a esa preparación? Entonces también pues a los padres se les va a someter. Yo hasta ahorita, hasta donde he podido conversar con algunos padres de familia, su comentario es: doctor, ya vamos a tener que empezar la clase. No es un placer, no es motivo de alegría, es preocupación, porque es tan difícil para alguien con no tener la capacidad de hacerle frente a todo esto, tener que atenderlo, sobre todo en el caso de muchachos muy jóvenes, ¿no? Que para ellos es un desafío hacerle frente a esto. Entonces, estrés para los profesores, porque tener que estar procesando toda esta cantidad de información, luego tener que estar enviando esto por WhatsApp, luego allá de pronto se cayó la red, no hay cómo imprimir, por ejemplo, no hay cómo revisar información. Sin duda, todo esto somete a altos niveles de estrés a todos los entes involucrados en esto. Ahora, ¿usted considera, doctor Wilfredo, el haber sido conveniente en medio de la pandemia, o mejor dicho, de este pico que está experimentando los casos, haber en este caso retrasado 15 días? En realidad creo que es una situación que debería de haber. O es una tesis a la cual, perdón, o es un caso en particular al que tenemos que llegar a estar y comprender que vamos a tener que convivir precisamente con esto, porque al final, hacia dónde va, según los estudios científicos, porque esto lo hemos visto así, es que esto va a ser endémico al final, se está ya creando una acción endémica, por lo cual vamos a tener que convivir como lo estamos haciendo como la gripe normales o las que hemos pasado, ¿no? Eso decía un exministro de Salud, Ernesto, en un canal en una ocasión. Vamos a tener que ya aprender a vivir con la mascarilla, con el alcohol gel y con todas las medidas. El problema es que a veces es bien paradójico, ¿verdad? Porque alguien decía, se prohíbe a los niños que vayan a la escuela, pero se permiten los partidos en el estadio y cualquier otro tipo de evento. Los conciertos, que por cierto, ahí viene un concierto polémico, muy polémico, ¿verdad? Ese concierto que viene, y digo porque en vez de tener algo más educativo. Sí, tuve acá una paciente, Ernesto, que me dijo, doctor, el hospital Saldaña se saturó, pero se saturó, no pudimos trabajar tranquilos. Yo trabajo en cocina, me dice, y fue complicado atender a toda la gente que llegó a pasar consulta o a ser ingresados al Hospital Saldaña después de los partidos de El Salvador-Honduras o El Salvador-México. Pues sí, pero a los niños se les está evitando que no vayan al... Y qué cosa más interesante, ¿verdad? Y paradójica, porque al final, como ya alguien lo comentó allí, el nivel del sistema, el mecanismo de defensa en los niños está fuertemente desarrollándose. Hablamos de niños, por ejemplo, 14, 10, 12 años, bueno, ya 14 ya no tan niños, pero 8, 10, 12 años están en un proceso de desarrollo de todo el mecanismo de defensas, a diferencia de alguien con 50, 60 años en el estadio gritando a todo pulmón. O sea, el riesgo es bastante fuerte. Entonces, me suena raro eso. ¿Cómo es posible? Lo más importante, el cuidado de la parte académica de los jóvenes en la escuela, pues eso como que no pareciera no ser tan importante o más importante que ir al estadio a ver un partido. Yo quiero reconocer que no existe, bueno, mejor dicho, y el estrés es fuerte al que se está sometiendo. Hay una respuesta en el sistema para cada caso educativo. Normativamente, ni siquiera el año escolar se ha puesto en riesgo, ni en el 2020, ni en el 2021. Eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocerlo para todo padre de familia. Si tiene temor de enviar a su hijo presencialmente al centro educativo, puede hacerlo de manera no presencial, la continuación de las clases. Entonces hay una respuesta también para quien no tiene dispositivos, aún así puede continuar su educación de otra manera.
Para quien no tiene conectividad, puede continuar su educación de otra manera. La normativa está dada, está, digamos, para que se cumpla, y en este sentido yo creo de que la población, el esfuerzo más grande que tiene que hacer es de culturizarnos en que esto del COVID tenemos que vencerlo, y para vencerlo hay que educarse, y para educarse hay que cumplir con las normativas de bioseguridad que se están estableciendo desde el principio. Claro, nosotros como gremial hemos llegado a la conclusión que tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Esa es la realidad. Eso significa que nuestros niños en los centros educativos deben de tener una buena orientación por parte nuestra, de los educadores, pero con una buena coordinación con los padres de familia para no que vayan a salir afectados al final con contaminación de la pandemia. Sin embargo, las dificultades que hemos analizado y que el doctor señala son las que nos hacen a nosotros que hagamos una reflexión real de este tema. Por ejemplo, la educación no va a ser efectiva si nosotros nos quedamos. No es lo mismo dirigirnos a un aparato tecnológico, a una computadora, a un teléfono, que tener el niño presencialmente, abrazarlo, darle la mano, darle la palmadita. Hay una afectividad. Eso a ser imposible de que nos conceda una educación efectiva, de calidad, en este momento de pandemia. Como dice el compañero de director o presidente de colegios privados. Javier. Ajá, correcto. Hemos tenido los mecanismos para que todos los niños puedan accesar. Está en la radio clase, la teleclase. Es decir, nosotros hicimos esas propuestas en el 2020, ¿verdad? Lamentamos hoy, que eso hay que decirlo, lamentamos hoy de que la ministra de Educación no quiera instalar una mesa de trabajo con todas las gremiales, porque no todas las gremiales a veces estamos en disposición, ¿verdad?, de aguantar atropellos y violaciones como en este momento se hace con la ley de la carrera docente. Entonces ese es un tema que es muy importante. No ¿Qué está pasando con la ley de carrera docente? Bueno, en el tema de la selección de profesores, por ejemplo, el año pasado se aprobó un decreto transitorio, el 69, se violentó la ley quitándole la potestad, ¿verdad?, al tribunal calificador para hacer la selección de los docentes. Pues ahora, ¿verdad?, hay un instructivo que la ministra de Educación ha dado, unas orientaciones, donde también se le quitan las atribuciones al Consejo Directivo Escolar, violando así el artículo 40 de la ley de la carrera docente. Eso es grave, porque para que nosotros tengamos la ley de la carrera docente, pasamos jornadas de luchas, hubieron presos, hubieron muertos, porque esto viene de una lucha desde varias décadas. Entonces, y que hoy de un plumazo nos quieran quitar esos derechos adquiridos en la ley, porque se le está violando el derecho al Consejo Directivo Escolar, que es el responsable de seleccionar a sus maestros. Ese otro eslabón suelto en medio de esta discusión. En medio de la discusión. Imagínense que nosotros, el COVID aumenta, hay un riesgo fuerte de docentes, ¿no? Si no tenemos contratados 3 profesores interinos y se nos informan otros 3, ahí tenemos 6 profesores fuera de cada centro educativo. Eso lo estamos viviendo hoy en los centros educativos. Entonces hay una situación muy caótica. Por eso el llamado, yo quiero ser contundente a la señora ministra, es que instalemos de inmediato una mesa donde podamos debatir y podamos discutir estos elementos y que no se violente la ley de la carrera docente. De lo contrario, ¿verdad?, aprovecho para hacer un llamado a todos los profesores interinos que tienen dificultades para el día de mañana. Mañana a las 8 de la mañana en la Casa del Maestro de San Salvador los vamos a recibir. Vamos a analizar y a diseñar estrategias de lucha para defender los derechos de los educadores. Eso. Interesante. Vamos a ver, regresando un poco al elemento, dentro del término de conciencia, pareciera ser que tenemos una comunidad de padres de familia hablando de la asistencia de los niños al colegio de manera presencial y no semipresencial, como la discrecionalidad, que creo que queda discrecionalidad de los colegios, ¿verdad? Queda discrecionalidad del padre de familia elegir cuál es la modalidad. Ok.
Pero también del colegio privado, ¿no? Bueno, que algunos colegios privados son claros, dicen y miren, aquí... está obligado el colegio a respetar la decisión del padre de familia. Exacto, ok, vamos a ver. Pareciera ser que hay una división entre aquellos que dicen, bueno, yo no mando a mis hijos porque realmente me da miedo. Pero por otro lado, otros que dicen que sí realmente es necesario porque no es la misma educación que se recibe. Pero hay una versión que me lo estaba, por cierto, expresando a alguien antes de entrar al programa, decía, pero es que mire, para los que no quieren que sus hijos vayan, es bien fácil porque ya ellos ya no tienen que llevarlos en el carro todas las mañanas. Hay aquí padres de familia que se han acomodado a que sus hijos ahí están recibiendo clases y ahí van. El sistema se lo ha permitido. Sí, pues el sistema se lo ha permitido, obviamente. Entonces ellos ya no tienen que ir a hacer el estrés de la cola de salir corriendo con sus hijos a dejar a un colegio al otro. A ver, eso es parte de la discusión. Doctor Martínez. Sí, es que eso es cierto. Y desde el punto de vista de la salud, claro que es menos desestresante. Ya el papá o la mamá ya no se va a enfrentar con el tráfico, con un accidente, levantar a los chicos desde temprano, báñense, alístense, que eso por supuesto, ni con la cuenta del banco. Visto desde el lado del estrés, ni con la cuenta del banco. No va a ser porque no va a gastar el microbús ya. Pijamados, van a sentarse, van a estar comiendo, van a tener sus... Ni con la cuenta del banco para pagar el colegio o el microbús, como dice Javier, ¿verdad? Seguro. Ese es todo. O sea, aquí el tema es económico. Aquí hay una acción cómoda de algunos padres de familia que por eso es que dicen que mejor estén en casa. Así es, y el cuerpo y la mente se adapta a lo que tenemos de frente, ¿no? Eso es la filogenesis. Pero sí los llevan a los parques, los llevan a los restaurantes, o sea. Y aquí hay que destacar algo, Ernesto. Mira, hay padres de familia que creen que están recibiendo clases virtuales y no están recibiendo clases virtuales. Porque hay padres de familia que dicen que mi hijo está en clases virtuales, pero nunca se conecta a una clase virtual. Que lo que hace es una comunicación de WhatsApp entre el colegio o entre el centro educativo y el estudiante, si al caso. Y eso no es clase virtual. Yo creo que es un autoengaño para el padre de familia decir que está en clases virtuales cuando ni siquiera se conecta a la clase. O ni siquiera asiste a la clase semipresencial que dicen que va unos días al colegio y otros días va a clases virtuales. Creo que este autoengaño es el que ha permitido la consecuencia de un producto fallido de la educación. Interesante. Ese es el elemento concluyente, doctor Wilfredo. Sí, sin duda. Eso es un hecho práctico. O sea, llegaste a tocar la conclusión de este análisis que tenemos esta mañana, Javier. Sin duda esto se está prestando, toda esta situación forzosa de alguna manera, o quizás no muy bien o poco planificada, sin duda va a tener algunas consecuencias, y yo creo que a nivel social y a nivel de docentes, los maestros tienen que tener un alcance bastante profundo sobre lo que puede pasar de aquí a cierto tiempo, no solo con la calidad, ¿verdad?, en la educación, sino también con la parte de la salud en toda la gente que está involucrada en todo esto. Si bien es cierto, hay cosas a las que ha habido que tener que acomodarse, ¿verdad?, porque ni modo, las circunstancias así lo exigen, pero creo que la visión, el factor común en el que todos deberían de estar involucrados es que, pese a las dificultades, procurar al máximo la mejor calidad educativa, y por supuesto el padre de familia tiene que hacer un doble esfuerzo por contribuir con los maestros en esta parte, porque ya lo cité, no es fácil para los maestros hoy tener que estar manejando a distancia, y no olvide esto. Ellos tienen una obligación, tienen una responsabilidad ante el Ministerio de Educación también. Tienen que entregar un reporte y tienen que tener muy claro. Aquí hay un televidente que me dice, debería de haber la autoridad, debería la autoridad ser tajante y decir, bueno, estos van a la escuela y van a la escuela. Al final, para eso están los programas, dice, los de bioseguridad. Creo que eso es lo que se tiene. Así es. Es que hay que ver que el sistema educativo estaba preparado para caminar, tal vez. Si no es que para ser pininos, pero con esta pandemia el sistema educativo te está exigiendo que volés, y eso no era posible con lo que teníamos instalado. Claro, mira, nosotros estamos conscientes que son más de 5.000 centros educativos a nivel nacional, y a todos ellos, si les preguntamos si tienen los elementos necesarios para las medidas de bioseguridad de sus estudiantes y padres de familia, no. Si ya son los profesores
quienes se encargan de ir a limpiar, a barrer los centros educativos, y allí no hay agua potable en algunos centros educativos. Si no hay agua, ¿cuáles van a ser las medidas de bioseguridad que estos van a tener? Es decir, tenemos limitantes, pero no estamos diciendo que es responsabilidad del gobierno. Estamos diciendo que esta es la realidad, la estructura, pero ¿cuál es el rol que debe jugar el Ministerio de Educación ante esta situación? Y es lo que decía Javier, ¿verdad? Que es el elemento fallido del sistema educativo, producto, ¿verdad?, por la pandemia, porque no vamos a decir, miren, el ministerio ha fallado. Los elementos fallidos del sistema educativo tienen que ver con el efecto que la misma pandemia nos ha traído, y esto ha hecho una serie de elementos de comodismo, tanto del magisterio, de los padres de familia, ¿verdad? Y esto no nos deja que nosotros realmente le entremos de lleno a un verdadero elemento de la calidad de la educación. Esto no quiere decir que los maestros no hemos hecho una tarea titánica. Yo quiero aprovechar para felicitar al Magisterio Nacional, porque sin tener capacitación, sin estar preparados, enfrentamos ese desafío que la pandemia nos trajo en el 2020 hasta hoy. Gracias a los maestros y maestras de todo el país, hay que felicitarlos, porque por un mal maestro no vamos a decir los maestros son malos, y muchos que tuvieron que ofrendar, igual que los médicos, sus vidas, ¿verdad? Hay varios maestros que han fallecido. Nosotros tenemos en lista más de 300 profesores desde que inicia la pandemia, y hoy por hoy maestros contagiados de COVID. Y no van a iniciar el año escolar esos niños, porque un profesor puede contagiar a 30 profesores en un centro escolar. Pero por eso es que de alguna manera acá nos escribe nuestro buen amigo Julio Valdivieso y dice, es cierto, Ernesto, el colmo del mundo del revés, vea, en el país, como yo le llamo, dice, ¿verdad? Se abren discotecas, se abren restaurantes, centros comerciales con niños, los padres de familia, y aquí está el elemento clave. Totalmente de acuerdo con Julio. Y las universidades cerradas. Sí, claro. Las escuelas cerradas. Sí. Por eso es que es inentendible, incomprensible el hecho de que alguien diga, no, yo no mando a mi hijo porque si ahí andan en los centros comerciales. Correcto. Tú vas a ver cualquier centro comercial topado de niños. Debemos de tener un cambio de pensamiento. Es lo que hace falta. Dice Carolina Rovira, decana de Economía de la CEN, de Economía y Negocios de la Escuela CEN, los problemas educativos se arrastran, no son problemas de una vez. Si el sistema no lo reconoce, el origen se sigue arrastrando y sagrando. Hemos hablado del 2020, 2021. ¿Sí? Exactamente. Necesitamos mejorar la calidad educativa, pero de esa manera creo que será difícil. Y ahí está la prueba de la persona, creo que Israel fue testigo de alguien que vino y me dijo, tuve que pedir que mi hijo repitiera el año porque no aprendió nada con ese sistema. ¿Cierto? Es correcto, soy testigo. Ahí es testigo. Cuando ¿verdad? La señora estableció y dijo claramente, yo no estoy preocupado porque mi hijo no aprende. Y es que esa es la realidad. Por eso nosotros no estamos diciendo que se suspenda el año escolar. No, solo estamos pidiendo 15 días para mientras... Para irse a las clases, hombre, si se andan a estar en los centros comerciales. El sistema te lo promueve con solo que lo matricules. Sí. Así es. Ahí estuvo. Voy a la pausa, regreso. Por cierto, en la segunda parte, hablando de temas, voy a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y vamos a hablar precisamente también este tema relacionado con las recomendaciones del fondo en términos de el Bitcoin. Así es que no se lo vaya a perder. Esto será a las 7:15, estará conmigo el ministro de Hacienda para hacer el abordaje de este y otros temas. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, vamos a aprovechar como siempre esta mañana decirle a usted que en Farmavalue, tu farmacia del ahorro, obtendrá los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de nuestras 24 agencias sucursales o llame al 2520-3500. O si lo prefiere también, pide por tu app del ahorro, fácil de usar, fácil de pedir, descárgala ya. Estamos en Google Play, iOS o App Gallery. Así es que desde ya en Farmavalue, tu farmacia del ahorro, usted obtiene los precios más bajos todos los días en medicina.
Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana en la que hacemos un análisis pertinente sobre el inicio del año escolar desde la perspectiva de Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio. Nos acompaña como siempre también muy disponible para el abordaje de temas Javier Hernández, presidente del Colegio de Privados de El Salvador, y también el experto en el manejo de estrés, el doctor Wilfredo Martínez, que nos acompaña este día. Bueno, uno de los aspectos elementales a los cuales se corona el análisis que veníamos haciendo es el hecho de que tomar como punto de partida el hecho de la comodidad en la que se ha entrado tanto de una versión como de la versión de padres de familia, en el sentido de que, bueno, mientras está abierto todo, pero estamos impidiendo que las universidades y los colegios estén abiertos. De alguna manera creo que también es importante este otro abordaje que tiene que ver con el tema de los maestros, porque yo creo que ese es un punto elemental. Claro. Que usted decía, sobre todo en la parte emotiva, la parte que tiene que ver con aquellos aspectos de, por ejemplo, de muchos maestros que tienen una edad avanzada, están sometidos a lo que sería la exposición de la pandemia, y no tienen todavía la opción de poderse ir a descansar con una pensionina, que es otro de los grandes problemas que se tienen hoy en día. Claro, mira, Ernesto, nosotros estamos muy preocupados. Tenemos una población magisterial que oscila entre los 35 y 40 años de servicio. No se retiran porque las pensiones son de hambre. Por esa razón, Andes 21 de junio propone un sistema público de pensiones, y hemos dicho pues que los salarios de la clase trabajadora no son salarios altos, son salarios muy razonables, que andan entre los $500, $400, $600, y decimos que todo trabajador que gane el salario, 2 salarios mínimos, su pensión debería ser el 100%. Y luego el que gana más de 2 salarios mínimos, su pensión tiene que ser en el 80%, que las pensiones no deben pasar de $2,000 para aquellos que ganan grandes salarios. Esa es nuestra propuesta en el tema, para que los profesores puedan tener opción de retirarse y esa población desempleada que tenemos de maestros, poderlos emplear. Para ello se requiere la creación de políticas públicas. Nosotros tenemos la disponibilidad de trabajar con el Ministerio de Educación y elaborar juntos con ellos políticas públicas en el área de empleo, políticas públicas en el área de retiro voluntario de los maestros y maestras, pero lamentablemente la ministra de Educación ni siquiera tiene instalada una mesa de diálogo con los sindicatos, todos los sindicatos de educación. ¿No hay diálogo con los gremiales? No hay diálogo con agremiales. Entonces esto es una falencia. A la larga nos puede llevar a un enfrentamiento directo con el Ministerio de Educación, al cual nosotros no quisiéramos, pero nos pueden obligar a que lleguemos. Por eso estamos haciendo la convocatoria para mañana martes a las 8 de la mañana a todos los profesores interinos que quedaron y que en este momento están amenazados en no ser contratados en los centros educativos, que lleguen a la Casa del Maestro de San Salvador para hablar y diseñar qué acciones vamos a tomar en el futuro. De inmediato. Eso es uno. Y por último, Ernesto, esto es sumamente importante para nosotros, es que los profesores y las profesoras que deben ser seleccionados. Te lo digo porque hay comunidades educativas donde los padres de familia respaldan al profesor interino, pero este profesor ahora va a ser seleccionado por la ministra de Educación a través de pruebas objetivas, como se le hicieron al resto de profesores, violentando la ley de la carrera docente. No más violación a la ley de la carrera docente. Y a la señora ministra le decimos, nosotros hemos puesto propuestas en la mesa y le hemos dicho, primero la propuesta, posteriormente la protesta. La protesta viene cuando no se escucha a los maestros, cuando no se escucha a la propuesta, entonces viene la protesta. Por eso hacemos énfasis en este momento, porque Andes 21 de junio está para defender los intereses de los maestros y de las maestras a nivel nacional. Javier hablaba recientemente, o escuchaba a nuestro buen amigo Oscar Picardo, por cierto lo he invitado varias veces y voy a hacerlo público para que nos acompañe más adelante también,
Y él decía que resolver la problemática del sistema educativo nacional no pasa solo por el tema de dinero, cuando hablamos del tema de infraestructura. Es correcto. Y esta es una visión un poquito más general, Así y es. tú como educador, que tal vez no solo te circunscribe el hecho de representar la parte privada, pero también conoces muy bien el tema general de la educación, sino que por elaborar una estrategia a largo plazo y que su ejecución sea, decía, fiscalizada y transparente, con valoraciones obviamente técnicas, que creo que es lo que no se tiene hoy en día. Totalmente de acuerdo con Oscar. Y bueno, hemos compartido muchas opiniones. Se ha dicho mucho de unas políticas de educación a largo plazo, es importante. Se han creado algunas de educación superior, pero aquí no necesitamos sectorizar los niveles, sino que debe hacer desde educación inicial hasta educación superior la creación de políticas de educación a largo plazo. Y creo que esto traería como consecuencia un sistema de educación más robusto para poder enfrentar nacional e internacionalmente los retos que tenemos. Hay importancia aquí en señalar que no hemos tenido una reingeniería como deberíamos tenerla en el sistema educativo, que hoy es el momento, Ernesto, más propicio. Todas las condiciones están dadas para que el sistema educativo tenga una revolución de verdad. Tenemos una Asamblea Legislativa que va a apoyar completamente una iniciativa de gobierno, y tenemos un gobierno que tiene en sus manos la posibilidad de transformar. Exactamente. Votos, ¿sí? Esto con todo, ¿verdad? Tenemos la manera de poder encontrarnos, como dice el profesor Montano, de poder platicar y de poder proponer iniciativas que tengan que ver con un mejor sistema educativo nacional, como han hecho muchos países. Creo que oportunidad como esta no se va a poder presentar tan fácilmente en el futuro, en tanto que las condiciones políticas, las condiciones económicas están favorables para poder crear ese plan de educación que habla Oscar. Estas estrategias que tienen que tener en cuenta un mejor país por medio de una mejor educación. A ver, tengo acá un posteo, vamos a mostrarlo, ahí está. Dice: año escolar, la ministra de Educación recibe con alegría a cada estudiante que hoy inicia el año escolar. Esto estará porque ya en unos minutos inicia en la escuela de Honduras. En la escuela de Honduras, por cierto, en el sector acá en el sector de la universidad. ¿Sí? ¿Santa Anita? Santa Anita es. Ah, ok, Santa Anita. Santa Anita. Vamos a ver, doctor Wilfredo, la pandemia trajo efectos adversos, la pérdida de la calidad académica, como ya lo hemos mencionado acá y que creo que ha sido la coronación de todo el análisis sobre la base de lo que hemos tratado, pero también ha traído consigo la deserción como parte de las implicaciones que esto ha tenido. La pandemia no se puede negar, incluso destacar o reconocer que hemos sido, digamos, como país, reconocidos en el hecho de que manejamos muy bien la pandemia, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, pero a la larga también hemos tenido algunos aspectos adversos precisamente relacionados con el tema de la deserción. Doctor. No, sin duda, esto ha ocurrido, y tener la seguridad, y para los panelistas que están ahí contigo, esto va a seguir sucediendo. Esta es una situación bastante compleja, sobre todo porque tampoco los padres de familia son expertos en el manejo de los problemas de salud. Ellos han estado muy encima de buscar soluciones lo más rápido posible. Mira, Ernesto, hay un aspecto que yo no puedo dejar de acotarlo en este instante. El Ministerio de Salud debe de prepararse con más cardiólogos, con endocrinólogos, con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras, con inmunólogos, médicos generales. Tienen que prepararse porque viene, de hecho, y eso hay que reconocerlo y verlo de esa forma, aquí viene una serie, yo diría quizás hasta cierto punto una avalancha de gente con fuertes demandas en sus problemas de salud. Las pérdidas, ya se ha demostrado científicamente que las pérdidas de vidas o pérdidas de pareja, de dinero, de una propiedad, genera diabetes. La vida poco dulce, la vida amarga y las pérdidas generan una diabetes. Un padre que no logra hacerle frente a los problemas académicos de sus hijos va a estresarse, va a entrar en procesos de rabia y enojo, su hígado va a sufrir. Entonces necesitamos endocrinos listos para eso. Los altos niveles de estrés van a provocar una disminución en el mecanismo de defensas también. Así que por supuesto que se necesitan inmunólogos para todo esto. Los niveles de hipertensión aumentan, los pacientes con hipertensión han aumentado en el país. La gente es más ansiosa que nunca y esto lo lleva a un problema cardíaco.
Entonces, cuando vemos todo eso, yo sugeriría que no solamente hay que buscar, hay varios sectores involucrados en esta situación de la pandemia, lo que se viene y la reestructuración o reingeniería en todo lo relacionado con el tema académico. Pero por favor, el Ministerio de Salud hoy más que nunca debe de cuadruplicar los esfuerzos y las estrategias respecto a cómo atender a tanta gente que va a resultar enferma producto de todo esto. A esto hay que agregarle el hecho que todavía en muchos de los sectores del país problema de la criminalidad se ve afectada. Así es de que este es un aspecto que no hay que pasarlo por alto, Ernesto. Y a eso súbele también un poco el tema del precio, que algunos altos precios que están experimentando algunos útiles escolares, que también fue es decir, el aumento de salario del que se habló a partir de agosto del año pasado, ya prácticamente cuando se anunció ya estaba agotado, porque acuérdate que aquí la estrategia de todo comerciante es que cuando tan solo escucha un poquito de que ya se está trabajando en la cuestión del aumento de salario, todo comienza a subir el 20%. Así que cuando ya el salario es oficial, ya no es tuyo, ya está comprometido. Ya viene 3 meses atrás. El tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles a ambos, a los tres, perdón, el que me hayan permitido esta mañana abrir la semana precisamente con un tema que tiene que ver mucho con un eje estratégico del desarrollo del país, como es el tema de la calidad educativa. Ahora, vista desde la perspectiva de la docencia, a la parte privada, desde la parte emotiva, para poder de alguna manera decir, pues bueno, hay que salir adelante, como decía Juan Bosco, ¿verdad? Los niños deben educarse con amor, amistad y responsabilidad, así vamos a tener buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así es que muchísimas gracias, Javier, como siempre la disponibilidad Ernesto, muchas gracias. de venir a conversar con nosotros. Maestro Israel, gracias también por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, un saludo para todos los maestros. Gracias, don Wilfredo también Martínez, que siempre nos acompaña, muy atinado también sus aportes en nuestro programa. Nos vamos a la pausa. Cuando regrese el ministro de Hacienda, conversamos sobre el Bitcoin y también las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Eso será en cuestión de minutos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Voy a darle la más cordial bienvenida al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que nos acompaña hoy para hablar precisamente sobre las relaciones y las recomendaciones que se tienen con el Fondo Monetario Internacional con relación a algunos aspectos que tienen que ver con el tema de préstamos y especialmente esta última recomendación que ha hecho relacionada con el tema del Bitcoin. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Ernesto, muy buenos días también a todos los televidentes que en esta fresca mañana de lunes pues nos acompañan para hablar de temas hacendarios y pues con mucho gusto abordaremos todos los temas, Ernesto. Y muy fresca, por cierto, hemos tenido bajas temperaturas norte, tal y como lo previeron y lo han manifestado las autoridades, por tanto hay que abrigarse muy bien, especialmente los niños y los de la tercera edad, para evitar sufrir resfríos como los estamos viendo hoy en día. Bueno, ministro, cuénteme un poco sobre esta recomendación, el Fondo Monetario. Voy a comenzar primero por ello. El Fondo Monetario Internacional dice que invertir en Bitcoin no es la solución para aliviar las restricciones financieras. Recomienda, desde luego, retroceder en el tema de considerar que esto sea una moneda en curso en nuestro país. Sí, bueno, Ernesto, creo que hay que ir por partes. Creo que lo que tú señalas está contenido en el informe del artículo 4 o la evaluación del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Esta es una evaluación que se hace año con año. Si bien es cierto, la evaluación del artículo 4 hace referencia a la implementación de ley Bitcoin, también hace referencia al buen manejo de la pandemia que tuvo El Salvador, al robusto crecimiento de la economía que ha permitido recuperar pues todos nuestros índices y también las condiciones que teníamos previamente a la pandemia. Además de eso, también hace alusión al uso de fondos y a la rendición de cuentas que la administración pública salvadoreña hizo acerca de los fondos COVID, con la publicación de los informes de las auditorías de la Corte de Cuentas que fueron proporcionados al Fondo Monetario Internacional, vieron sus publicaciones en el portal web de la Corte de Cuentas y además de eso pues hace alusión al diálogo que nosotros hemos tenido con ellos durante todo el año. Y otro de los elementos a los que también se incluye en el informe es la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal en el país y la implementación de Chivo
como billetera digital para El Salvador, una billetera estatal por primera vez en la historia de la economía mundial. Entonces, en ese aspecto, en materia del sistema cripto implementado en El Salvador, el Fondo Monetario Internacional destaca inicialmente que permite la inclusión financiera. Hemos alcanzado, Ernesto, más de 4 millones ya de usuarios de Chivo Wallet, lo cual ha permitido bancarizar a muchísima más gente de lo que hizo el sistema bancario tradicional. Eso es lo primero. Inclusión financiera como derecho constitucional de los salvadoreños. Segundo, ha permitido reducir también los costos de transacciones para los salvadoreños en el exterior y también para los salvadoreños localizados en nuestro país. Y eso lo reconoce el informe del Fondo Monetario Internacional. Por último, dice, El Salvador debe mitigar y debe verificar y debe implementar políticas para que todos los riesgos asociados a la implementación de esta iniciativa se reduzcan. Incluidos la iniciativa de que sea moneda de curso legal. Eso es lo que básicamente dice, ¿no? Limitar los riesgos asociados a la implementación del Bitcoin. Nosotros hemos tenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos multilaterales, para mostrar la metodología bajo la cual funciona el sistema cripto. Y creo que todos ellos se han quedado totalmente convencidos de que en El Salvador estamos siguiendo todos los pasos para realizar la debida diligencia, o lo que se conoce como debida diligencia. Es decir, se está verificando todos los flujos financieros, todos nuestros corresponsales, Ernesto, eso te quiero aclarar también, todos nuestros corresponsales en el extranjero. Nosotros utilizamos muchísimas cuentas situadas o basadas en bancos que están en Estados Unidos, y estos tienen que cumplir con todos los requisitos de filtros para que no exista financiamiento de actividades ilícitas u otro tipo de ilícitos en los flujos de efectivo. Es decir, estamos cumpliendo con todos y cada uno de los filtros de la debida diligencia para todas las operaciones con criptomonedas. Limitar es muy diferente la palabra a eliminar, como en su momento puede también interpretarse desde otra perspectiva, y como se ha visto que ha sido interpretada por algunos economistas, es decir, sobre todo por el riesgo al que se somete el tema de la deuda pública, porque decía que aquí es uno de los aspectos que los cuales ha preocupado muchísimo, sobre todo cuando se trata de la manera de incurrir, aumentar la deuda pública para invertir en Bitcoin, ¿no? Veamos algo, Ernesto. Una cosa es, digamos, lo que los medios reproducen en nuestro país, y otra cosa muy distinta es lo que básicamente dice el informe de la evaluación del artículo 4 en El Salvador. El Fondo Monetario Internacional, en su conferencia del día jueves, si no mal recuerdo, la especialista para El Salvador fue tajantemente y clara y dijo: el Fondo Monetario Internacional mantiene una relación fuerte con El Salvador y tenemos un compromiso pues fuerte con todas las conversaciones que tenemos. Eso fue lo que dijo. Entonces, hay algunos periodistas o algunos medios que diríamos economistas, porque los medios transmiten lo que las versiones de fuentes lo hacen. O sea, yo vi algunas agencias internacionales de noticias que incluso no citaban a nadie y citaban el informe del fondo de manera directa. Y decía: el fondo urge a El Salvador eliminar Bitcoin como moneda de curso legal. Eso es falso. No están pidiendo eso. No es falso, eso es falso. Dice limitar, o sea, ellos piden evaluar. Por eso hacía la pregunta. Primero, el énfasis de eliminar o a limitar son dos cosas distintas. Correcto, son dos cosas distintas. Y segundo, Ernesto, hay que dejar algo bien claro a la población. Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los estados son estados soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas. ¿Qué es lo que hacen? O que hayan presiones históricas las hemos tenido del Fondo Monetario, que los gobiernos la asumen, esa es otra cosa. Yo creo que no es que sean tan presiones históricas. ¿Sí? Tú decides de qué organismos internacionales ser miembro. Nosotros como país soberano decidimos ser miembros del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo de evaluación y de, digamos, de rectoría económica fiscal, ¿no? En ese sentido, o monetario fiscal, si tú lo quieres ver de manera más específica. Entonces, la naturaleza de esas instituciones es que es una institución fiscal. Ellos
digamos, por naturaleza, no te van a comprender del todo todas tus políticas públicas, porque ellos se fijan básicamente en la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, más allá de los resultados que puedan tener las políticas públicas en la población como tal. Entonces ellos básicamente, como diríamos en buen salvadoreño, revisan los números, nada más. El impacto de esos números en la población, eso básicamente sí lo evalúan, pero no es algo fuerte. Y ese mapeo, ese diagnóstico... Ese es básicamente su eje transversal. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional señala algunas debilidades de las finanzas públicas de El Salvador, no está haciendo referencia, Ernesto, al gobierno del presidente Bukele, está haciendo referencia también a la historia de cómo ha venido manejándose las finanzas. Correcto, y considerando el manejo histórico que han tenido los gobiernos anteriores. Entonces ellos hacen una línea del tiempo. Entonces, básicamente, para El Salvador reconocen avances como crecimiento económico, manejo de la pandemia, inclusión financiera, estamos de acuerdo, son los tres elementos que plantean. Pero claro que van a resaltar los males históricos que hemos tenido. Si yo nunca he negado que nosotros hemos tenido problemas para la deuda externa en el país, pero tenemos apenas 2 años en el gobierno, Ernesto. Entonces, en 2 años evidentemente no podemos traer atrás básicamente 40 años de malos manejos, no los podemos traer atrás. Entonces, tan rápido, estamos trabajando en ello y el Fondo Monetario Internacional lo reconoce. Nunca habíamos crecido a un ritmo de 10.3%. Yo espero que al final del primer trimestre de este año estemos anunciados que hemos crecido un 11%, solo el tercer trimestre de la economía creció un 11.7% el PIB de El Salvador. Entonces, creemos que si seguimos por esta ruta, si continuamos conversando con el Fondo Monetario Internacional, a la vez que continuamos con otras estrategias como el Bitcoin y otro tipo de estrategias, podemos sacar adelante la economía del país. Evidentemente, hay cosas en las que estamos de acuerdo con el fondo, como lo ha dicho el presidente anteriormente, y hay cosas en las que no, y en las cosas en las que no estamos de acuerdo, Ernesto. Para eso hay mesas de diálogo, para eso hay una mesa de negociación, para el acuerdo inclusive, y también como lo hubo para la evaluación del artículo 4. Interesante. Fíjate que a propósito y casi en consonancia de lo que tú estás diciendo, Álvaro Artiga, en una declaración que diera una de nuestras radios, decía que cuando el fondo y otras agencias multilaterales han dado el dinero al país, lo han dado condicionado a una agenda económica de corte neoliberal, la que ha producido más exclusión y más desigualdad en el país. Hablando un poco de la historia en retrospectiva, como tú decías, sobre la forma en cómo se ha venido tratando estos temas de las finanzas públicas en el país con el Fondo Monetario. Pregunto, ¿qué curso se le va a dar a ese término, como tú dices, de flexibilizar el tema del Bitcoin y no eliminarlo? Porque esas son las dos cosas que tú me aclaras esta mañana. Claro. Mira, Ernesto, yo creo que es importante, yo no quisiera polemizar sobre la relación con el fondo, cómo veo si son medidas de corte neoliberal o medidas de izquierda. En una etiqueta de esas no quieres. Yo trato de no etiquetar a nadie porque no me gusta que primero ideológicamente me etiqueten. Entonces, pero creo que el fondo tenemos una muy buena negociación, tenemos una muy buena relación. Cuando hay algo que lo que no estamos de acuerdo nos lo decimos, y eso creo que es importante, porque entonces eso nos permite dilucidar o avanzar mucho más rápido en los puntos que sí estamos de acuerdo. Entonces yo creo que el Fondo Monetario Internacional sigue siendo un buen amigo de El Salvador. Depende de cómo los gobiernos negocien las medidas a implementar. Entonces, a partir de eso, pues, son los resultados que tú tienes en la implementación de la política pública como tal. Entonces, nosotros hemos hecho hasta el momento una muy buena relación con ellos. La mesa de negociación está abierta para aquellos que siguen tratando de especular que no va a haber acuerdo con el fondo. El Salvador continúa negociando con ellos, estamos viendo algunas redacciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos señalan una serie de iniciativas a implementar y nosotros podemos decirle, miren, señores del Fondo Monetario Internacional, en vez de ese listado que ustedes nos están dando de medidas a implementar, vamos a implementar todas estas otras que dan el mismo resultado. Por ejemplo, cuando ellos me dijeron, bueno, hay que incrementar, o ellos siempre sugieren incremento de impuestos. Incremento de impuestos. Yo le dije, bueno, vamos a ir nosotros a combatir la evasión por estos y estos canales. Medimos el impacto y ellos han estado de acuerdo en esa parte, de tal suerte
que el incremento al IVA nunca ha formado parte de la mesa de negociación, aunque ellos lo trajeron en sus primeras reuniones. Porque entonces, revisando el artículo, el artículo 4 de este informe habla precisamente sobre el tema de impuestos. Pero es que eso depende de lo que tú querrás implementar, Ernesto. Si en tu caso, por ejemplo, te dice alguien, mire, en vez de comprarse una casa acá, debería de comprarse una casa allá, al final tú decides dónde comprarla, ¿no? Entonces, ellos te dan una recomendación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es sustituir o tener otras alternativas para llegar al mismo resultado que ellos quieren llegar, que es tener básicamente un ajuste del 4% del PIB para los próximos 3 años en El Salvador. Ya estamos con la implementación de medidas, Ernesto. Ellos hacen referencia, por ejemplo, a la reducción de transferencias corrientes y al control de esto, específicamente básicamente el FODES. Con la creación de la DON centralizamos financieramente el manejo, pero descentralizamos siempre la obra física. Yo he visto algunos alcaldes que se quejan y yo me pregunto si al final lo que le debería interesar al alcalde es tener la obra, ¿no? No manejar los fondos públicos. Buen punto, parece extraño. Sí. Entonces, este tipo de medidas que en El Salvador se pidieron durante muchísimo tiempo por eficiencia de los recursos, nunca se implementaron. Es más, por temas electorales, tú recuerdas, Ernesto, que se subían 1 o 2 puntos porcentuales a el porcentaje del FODES. Entonces, ¿por qué? Y sin ningún estudio previo. Pasó de ser de 6, recuerdo, al 10%. Y lo incrementaron en 2 campañas políticas, la campaña 2018 y después la campaña 2021. Ahí subieron 4 puntos porcentuales del FODES. ¿Cuánto significaba eso para la carga de las finanzas públicas? Entonces nunca se le escuchó al Fondo Monetario en ese sentido de ordenar. Nosotros le estamos escuchando. Hay que ordenar la finanza pública, hay que darle un nuevo sistema público, de administración pública al país como tal. En síntesis, el Bitcoin no es un factor que está deteniendo las negociaciones o el acuerdo con el fondo. Claro que no lo es. Voy a hacer una pausa y seguimos. Es un factor de análisis. Es un eslabón más suelto dentro de las recomendaciones que ellos están haciendo. Es un factor de análisis y de mitigación de riesgo como cualquier... O sea, cuando nosotros implementamos moneda como el dólar, por ejemplo, ¿tú crees que nosotros no tenemos que tener reservas para los dólares que nosotros tenemos? ¿Por qué tenemos reservas? Porque es una estrategia de mitigación de riesgos. Entonces, toda moneda necesita estrategias de mitigación de riesgos. Hablando de la deuda pública, ¿cómo la examinas? Y también es otro de los puntos claves de este mismo informe. Voy a hacer la pausa, 7:36, regresamos con ese punto. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Conversamos con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y estamos haciendo un análisis sobre el capítulo 4 del informe del Fondo Monetario Internacional, que precisamente establece una serie de evaluaciones constantes, específicamente en el área de las finanzas públicas de sus países miembros, con el propósito de analizarlos bajo la lógica de negociaciones y recomendaciones que pueden dar. Un aspecto relevante es el que destacaba, y lo hablábamos al inicio con el ministro, son 3 aspectos que planteaba, ¿verdad? Un poco la revisión en términos de cómo el Bitcoin está creando esa expectativa en el mundo financiero de ellos sobre la base de ser una moneda de curso legal. Destaca el buen manejo de la pandemia en nuestro país, otro elemento que lo resalta, y el tema de la política de inclusión financiera, que es el otro elemento clave. Pero, sin embargo, algunas interpretaciones hechas por algunos especialistas sostienen de que el país no puede de alguna manera incurrir más en deuda pública a base de estar fundamentada en el tema del Bitcoin. El ministro nos aclara bien claro que el Bitcoin no es un punto de, digamos, como de limitación en todo el proceso de negociación y diálogo que se tiene. En absoluto, Ernesto. Como te decía al final del segmento anterior, básicamente es un punto de análisis, como lo debe ser cualquier política económica implementada en cualquier país. Los países miembros del Fondo Monetario Internacional, en virtud, incluso por eso se llama evaluación del artículo 4, porque el acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional está dividido en artículos, y el artículo 4 de ese acuerdo constitutivo, ¿no?,
es el que establece que habrá una evaluación anual por parte del Fondo Monetario Internacional a todos aquellos países miembros, ¿no? Que dentro de ellos, yo escuché a un economista decir hace poco, un economista de la UCA decir que China, por ejemplo, no formaba parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno. Me pareció, pero bueno, esa es la clase de analistas que tiene la oposición, y los que se dedican a criticar constantemente a este gobierno y a tergiversar, Ernesto, las declaraciones del Fondo Monetario Internacional. Tengo el informe acá y el artículo 4 en particular, donde dice: aumentar la deuda pública para invertir en Bitcoin con las expectativas de un aumento continuo de su precio no es una solución permanente para aliviar las restricciones financieras. Sí, ¿Qué se va a hacer con relación a eso? Esa es la visión del Fondo Monetario Internacional, y evidentemente no es la solución para los problemas de las finanzas públicas de El Salvador, la solución completa como tal, Ernesto. Estamos hablando que esta es una parte de nuestra política pública, pero a la par de eso nosotros estamos con una estrategia de manejo de la deuda de corto plazo. Hemos reducido de un 30 a un 25% el nivel de emisión de deuda de corto plazo por cada presupuesto. Las administraciones anteriores tenían un 30% de límite para emisión. Lo primero que nosotros hicimos, reducir un 5%. Para el próximo año queremos ver si podemos reducir otro 5%, y así cada 2 años hasta llegar más o menos a entre un 20 y un 15% de manejo de la deuda de corto plazo. Además de eso, estamos implementando políticas de reactivación económica para que nuestra economía por fin despegue. Estamos invirtiendo fondos públicos en infraestructura. El programa de inversión pública de 1.700 millones para el año 2022 evidentemente complementará toda la estrategia de atracción de inversiones que estamos teniendo también por otras vías como el turismo y otras estrategias que se están implementando. Entonces, evidentemente, una sola alternativa no es la solución para todos los males de nuestra economía. No podemos creer que solo con la estrategia de Bitcoin vamos a sanear las finanzas públicas. Entonces, a eso hace referencia el capítulo 4. La evaluación del artículo 4, que no es una sola estrategia, sino que necesitamos implementar una variedad de estrategias para que estas finanzas públicas se puedan estabilizar en el mediano plazo. Quiero cerrar el tema del Bitcoin porque quiero hablar un poco sobre el tema de las auditorías que se han hecho en las alcaldías, que creo que es un punto importante, digamos que también está dentro del mismo concepto de que, bueno, antes de llegar a tomar medidas de esto, mejor provoquemos ver cómo se está manejando la parte digamos, la parte fiscal en el país. A ver, entonces, ¿cuánto es el movimiento que a la economía del país le ha generado el Bitcoin hasta la fecha? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hablábamos de que el número de remesas en el país iba a ser una alternativa propicia para los salvadoreños desde el punto de vista que no iban a pagar, digamos, el porcentaje de comisión que en el caso de la banca privada sí se lo estaba haciendo. Anualmente nosotros nos estaríamos ahorrando básicamente 400 millones. Solo en materia de comisiones por remesas desde los operadores alternativos, no desde la banca. Solo 400 millones entre, digamos, no quisiera decirlos por su nombre, pues no, tampoco quiero generar una controversia, digamos, con los operadores, pero básicamente aquellos que operan más como mecanismos de remesas exclusivamente y no como bancos como tal. Entonces, solo con ellos estimaríamos que serían 400 millones que estarían siendo inyectados directamente a nuestra economía, más toda la digitalización de las operaciones, que esto también va a generar, Ernesto, pues va a generar una aceleración de todos nuestros flujos financieros, más todo aquello que podamos atraer de nuevos inversionistas a El Salvador. ¿Cuánto de esos inversionistas pueden venir por turismo o porque les gusta la playa? Es un poco complicado medir los alcances que puedo tener. En noviembre se anunció el bono Bitcoin. Sí. ¿Sí? Sí. Y a eso vamos. Más o menos en marzo vamos a estar saliendo, los primeros 15 días de marzo tenemos nosotros programado terminar con todo lo necesario para que se emita el bono, ¿no? Estamos tomando todas las salvaguardas, hemos tenido conversaciones con gente pues que
conoce completamente todos los requisitos de cumplimiento. Hay que recordar que hay que cumplir con toda la normativa de emisión de títulos valores de un bono soberano. No es que se pueda emitir como uno quiera, ¿verdad? Sino que hay regulación para eso. Hay verificaciones que se hacen de los flujos de efectivo de los compradores de los bonos, porque tampoco se ha medido bien el riesgo, mi bono soberano a alguien que está en una actividad ilícita, ¿no? Se ha medido muy bien el riesgo, claro, entonces, tal y como lo han planteado algunos organismos. Absolutamente. Se ha medido todos los riesgos, Ernesto, se han medido todos los riesgos y se ha trabajado en cada uno de esos riesgos para minimizarlos. La volatilidad del valor es uno de ellos. Es que depende con qué lo medís. A veces alguien dice, bueno, volatilidad respecto a qué, a las monedas fuertes. Entonces tenés un sistema que básicamente está sustituyendo o está en contraposición al sistema tradicional de emisión de moneda, evidentemente va a estar influenciado por algunas decisiones de estos que ya tienen un papel en el mercado, ¿no? Y que temen de una u otra forma que sea sustituidos por otro. Entonces, El Salvador está en un momento de transición en el que las criptomonedas están, digamos, en esa fase de sustitución, pero no lo sabemos en cuánto tiempo. Yo considero que serán 20, 30 años para que esto, digamos, se vea ya por completo, pero tampoco el país se puede quedar detrás de este tipo de innovaciones. Entonces tenemos que empezar a inmiscuirnos en ella. Recientemente en el estado de Arizona se presentó una iniciativa de ley similar a la de El Salvador. Y yo no veo a los economistas o a algunos economistas que hablan y despotrican contra Bitcoin en El Salvador, yo no veo que estén hablando en contra de Arizona, pero serán ellos los que tendrán que responder por qué no hablan en contra del estado de Arizona, que es parte de los Estados Unidos, quiero recordarles, ¿no? Pero sí, cuando se trata de El Salvador, nos dicen, no, ustedes no lo pueden hacer. Fíjate que yo le hice la misma pregunta a un economista sobre ese tema en particular, y él me dijo, lo que pasa es que la estructura económica de los Estados Unidos es incomparable a la nuestra. Claro que es incomparable a la nuestra, pero por el hecho de que somos pequeños, estamos limitados a no parecernos a las economías desarrolladas. Hay países muchísimo más pequeños que nosotros, Ernesto, y estos países en su momento pensaron con visión, quisieron un mejor futuro para las nuevas generaciones de su país, y entonces empezaron a hacer cosas que evidentemente implicaban riesgos. Si tú no quieres no tener ningún riesgo, no tomes ninguna decisión. Porque toda decisión que tú tomes va a tener un riesgo asociado, el cual habrá que mitigar con implementación de mecanismos. Sobre todo en materia económica se toman este tipo de decisiones. Entonces, pero a partir de que tú tomes una decisión, siempre tendrás un riesgo implícito. Entonces, si nosotros decidiéramos, por ejemplo, adoptar el euro en El Salvador, ¿tú crees que no va a haber un riesgo implícito? Cuando decidimos, o cuando El Salvador decidió implementar el dólar como moneda de curso legal, ¿tú crees que no existía un riesgo implícito también? Entonces, claro que sí. Entonces, para todo eso existen mecanismos de mitigación. Ahora, y eso es básicamente lo que señala el Fondo Monetario Internacional. No podemos detener el futuro, pero sí podemos ir adaptándonos poco a poco a él. Ok, la nueva sala de lo constitucional, voy ahora a pausa, de la Corte abrió la vía para poder hacer precisamente acusar penalmente a ciudadanos por el tema de evasión. Me gustaría hablar de eso también y un poco de la auditoría que se le está haciendo en este caso a las alcaldías. Pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Bueno, ¿cuáles son los alcances que va a tener, ministro, esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar precisamente el cobro de deudas a aquellos que han de alguna manera entrado en ese proceso de evasión de impuestos? Bueno, primero hay que aclarar algo, Ernesto. No es que la Sala de lo Constitucional ahora abrió la puerta para que se acuse o que se persiga penalmente el delito de evasión de impuestos. No es la Sala. Primero, porque el artículo 23 del Código Tributario establece que la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras para eso. Una vez determine o tenga sospechas, ¿no?, de que existe el cometimiento de un ilícito, debe proceder a parar la auditoría, dice, y presentar el aviso respectivo al fiscal general de la República. Eso dice el artículo 23. No me dice termine la vía administrativa, envíele toda la documentación al implicado. ¿Por qué, Ernesto?
¿Por qué? Porque estamos persiguiendo básicamente a alguien de lo cual tenemos sospecha de un acto criminal, que es el delito de evasión de impuestos. Entonces, y si nosotros le seguimos enviando todas las notificaciones, lo que estaríamos es haciéndole una advertencia para que él pues siga ejerciendo su actividad criminal a sus anchas. Y yo creo que nadie quiere defender a un criminal. Entonces, lo que resolvió hace poco la Sala de lo Constitucional fue un amparo de una empresa, nada más. Y ahí es básicamente que él le ha dado no al lugar, al amparo. Un amparo no tiene una aplicación obligatoria, ¿no?, ni inmediata sobre la expulsión de los artículos del marco legal de El Salvador. Un amparo beneficia única y exclusivamente al contribuyente que lo interpuso como tal, contrario a un recurso de inconstitucionalidad que son de aplicación general para todos los ciudadanos como tal y de aplicación forzosa, evidentemente. Entonces, lo que esta compañía presentó fue un amparo, se le dio no al lugar. Nosotros vamos a seguir el proceso, se le va a dar las garantías constitucionales completas. Es más, hemos convocado a la compañía para que se acerque y que pague, si nosotros no queremos afectar a ningún empresario como tal. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, nosotros lo único que queremos es que corrijan ciertas conductas, nada más. Pero con los empresarios nosotros no tenemos ningún problema, es más, son, digamos, las personas que mejor debemos de tratar, porque son también de una u otra forma los que generan los ingresos con los contribuyentes, con la población en general, empresarios y la población, los que generan los ingresos tributarios. No hay persecución política, no hay en absoluto. Persecución fiscal, no como hay. En su momento, digamos, alrededor de todo esto se está... No, y vamos a respetar ¿contra aquellos todas las opositores garantías políticos o opositores? No, en absoluto, Ernesto. Y es más, como te dije, hemos incluido llamados a la compañía para que vaya y que arregle su situación. Si a nosotros no nos conviene que la empresa esté parada, de ninguna forma. Lo importante es pagar. Es que no le conviene ni al fisco ni le conviene a la economía salvadoreña. ¿Cuántos empleos se podrían perder si esa empresa se para? Entonces nosotros siempre vamos a dar una puerta o vamos a extender una mano para que las situaciones irregulares pues se subsanen y ya, nada más. Entonces, si ellos arreglan su situación, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no queremos también aclarar eso, no hay una persecución judicial contra ningún empresario, nosotros estamos en contra de eso, lo he dicho en reiteradas ocasiones, Ernesto, a mí no me sirve de nada, absolutamente de nada que uno de mis contribuyentes no pare su actividad o esté preso, pues ¿de qué nos sirve? No va a trabajar, no va a poder pagarle a lo que le debe. Mejor el Estado. Buscar la forma de cómo pagar. Buscar una forma de cómo arreglar ¿Cómo están las alcaldías? Voy a correr en el tiempo, perdón, ministro. ¿Cómo está el tema de las alcaldías? De 60 que están visualizadas, creo que 24 ya están, han sido auditadas, ¿no? Bueno, de 262 alcaldías nosotros hemos terminado hasta el momento 109 alcaldías que se han pues terminado de verificar. Se presentó un informe de 66 alcaldías en la última conferencia de prensa, pero ya esta semana hemos avanzado hasta lograr un total de 109. Entre esas 66 que presentamos en la conferencia anterior, habían más o menos 24 millones. Nosotros auditamos un monto total de cerca de 64 millones que fueron otorgados a las alcaldías, a esas 66 alcaldías que presentamos. 64 millones otorgados, 24 de estos millones no estaban o no coincidían con los destinos que el decreto 608 establecía para la emergencia de COVID-19. Estos 66 millones se los dieron a las alcaldías para mitigar los riesgos asociados a COVID-19 durante la emergencia sanitaria y para proyectos de reactivación económica. Pues 24 millones de estos no tenían nada que ver con los destinos. En muchos de los casos lo que hacían era de la cuenta de COVID-19 sacaban un cheque y la pasaban a la cuenta de FODES o la pasaban a la cuenta de fondos propios y desde ahí pagaban fiestas patronales, pagaban salarios de los empleados, el salario del alcalde, salario del consejo y se olvidaban de la población que estaba sufriendo los efectos de COVID-19. Esos 24 millones. Y después hay cerca de 2.7 millones, un poquito más de 2.7 millones, que no hay documentación de nada. Ernesto. Y esto es lo más preocupante. Está básicamente el cheque firmado por las dos personas que tenían firma en el banco,
y se acabó. Nada más. No hay ni una factura, no hay ni un recibo, no hay una carta solicitando fondos, no hay absolutamente nada de documentación para esos 2.7 millones. Y cuando eso pasa, se abre proceso. Es especulado, porque es básicamente sustracción de fondos públicos sin debido proceso. Y cuando tú sustraes fondos públicos sin debido proceso, eso es básicamente especulado, porque no se sabe a manos de quién fue a parar. O bueno, sí se sabe, pero se sabe quién cambió el cheque, ¿verdad? Pero no a manos de quién fue a parar realmente. Pero, pues, a los responsables de la administración de los fondos, pues, se le fue a poner el aviso a la Fiscalía General de la República, porque sí sospechamos que existe pues el cometimiento del delito de peculado con estos 2.7 millones, porque no hay ninguna documentación que respalde la emisión o el gasto de esos fondos, y por los 24 millones que no están dentro de los destinos, pues el delito que se podría estar configurando es el de malversación de fondos públicos, porque tenían un destino específico y fueron invertidos para otra causa que no tenía nada que ver con el decreto 608. Ministro, me preguntan acá, ya para finalizar, ¿por qué el retraso en el tema de pensiones? Usted está dentro de la comisión de estudio. No es que haya un retraso, Ernesto. Digo, por el término de fecha o que se propuso en su momento, ¿no? Se propuso, el presidente lo propuso el 15 de septiembre, ¿sí? En el discurso del Día de la Independencia. El presidente habló de que íbamos a presentar. Luego ha pedido y a solicitud de varios sectores, pues el sector de los trabajadores sobre todo, se pidió un tiempo mayor para recoger más insumos. Ellos dijeron: queremos que escuchen a estos grupos, queremos que se reúnan con estas otras personas. Miren, ya se reunieron con nosotros, pero sería interesante que escuchen a estas otras personas también. Entonces, en ese sentido se amplió el plazo y dijo el presidente: lo vamos a presentar más adelante. Ya estamos en las últimas discusiones, se han remitido varias propuestas, no es solo una propuesta la que estamos analizando. Nosotros hemos, digamos, captado varios insumos de otras propuestas que se han presentado y hemos presentado una en conjunto como ejecutivo que recoge todas, ¿verdad? Pero el presidente está analizando una serie de propuestas que se le han sido presentadas y a partir de eso, pues, nos hemos tenido una serie de reuniones para preparar cuál es, digamos, el anteproyecto que se irá a la Asamblea Legislativa, y en su momento será la comisión de la Asamblea Legislativa la que mandará a llamar a otros actores para darle cumplimiento al principio de discusión parlamentaria y revisar todos los otros aspectos. ¿Hay riesgo, pregunta otra, ¿hay riesgo de impago en el país? Absolutamente ninguno, Ernesto. Y eso quiero ser muy claro, yo siempre lo digo. Hay alguien que especula en el mercado secundario y siempre se inventa este tipo de noticias. El Salvador no ha dejado de cumplir ninguno de sus compromisos internacionales ni nacionales en materia de deuda, y así vamos a continuar con los, digamos, con los proveedores del Estado. También hemos ido pues pagándole a pesar de las dificultades que tuvimos por COVID-19. Hemos podido seguir adelante con ellos y seguimos ampliando pues también nuestras estrategias en materia de recaudación para cumplir todavía a mayor cabalidad, pues, pero no hay ningún riesgo de impago en El Salvador. Ministro, reconozco en usted la oportunidad que siempre me da para hacer el abordaje abierto, sin ninguna agenda de temas importantes de país como los que este día hemos hablado, en términos de aclararnos muy bien el tema del Bitcoin y el Fondo Monetario, el tema de las auditorías y este tema del impago, que creo que es importante, y también el curso que lleva el análisis y la discusión de una propuesta de reforma de pensiones. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y gracias también a todos los televidentes que se informan. Es importante que todos estemos atentos a las finanzas públicas salvadoreñas, pues como siempre lo digo, son los fondos de todos y pues con mucho gusto te acompañamos en otra ocasión. Así es, reconozco su apertura para el trato de estos y otros temas. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy, 6 de la tarde en radio. Recuerden, 7 de la noche por radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.